Hola, voy a proceder a explicar en una serie de vídeos el tema que tenemos entre manos, el de las áreas y los volúmenes. En un primer momento nos vamos a fijar en las fórmulas en donde de una manera sencilla pues podemos comprobar ciertas pautas que se van repitiendo. Por ejemplo, si nos fijamos en las áreas, en un primer momento nos fijamos en las áreas, vemos que vamos a necesitar siempre hallar el área lateral y el área de las bases. El área lateral y el área de las bases. Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Veis? Aquí sería el área lateral. Esto corresponde a área lateral. Y esta el área de las bases. Las bases del cuerpo geométrico, donde se apoya la parte superior. Son esos, en este caso del cilindro y el prisma, son esos polígonos, o en este caso círculos, que son paralelos, ¿lo veis? Arriba y abajo, arriba y abajo. Y luego pues tenemos también las caras laterales, que van a dar lugar al área lateral. En este caso, la superficie lateral. En la pirámide y en el cono igual. Va a ser un pelín más complicado hallarlas porque aquí resulta que solo tenemos una base y arriba pues tenemos lo que llamamos el vértice. Y por último tenemos la esfera. En la esfera, por supuesto, pues no hay área lateral ni área de la base. El área de la esfera es muy sencilla, es 4pi r cuadrado, y eso pues sería todo el área que tiene una esfera. Vamos a fijarnos también en los datos que necesitamos, en los parámetros que necesitamos para poder calcular las áreas. Si te das cuenta, pues necesitamos saber la altura, que es esto, la altura en este caso del prisma. Tenemos que saber también el apotema del polígono de la base. Siempre va a ser un polígono regular, lo cual pues nos va a dar facilidad a la hora de calcularlo. Y bueno, el perímetro es saber, tenemos que saber por lo tanto lo que mide en sus lados. Bien, en el caso del cilindro, para hallar el área, necesitamos saber el radio, necesitamos saber la altura que coincide con la generatriz. Por lo tanto, bueno, pues unas veces aquí aparecerá h, que es la altura, y otra vez aparecerá g en algunas fórmulas. Bueno, pues es igual, porque g y h es lo mismo en el cilindro. Y ya está, con estos dos parámetros es suficiente para hallar el área tanto lateral, que sería esta, como la de la base, que sería esta. Y ahora veremos que siempre tiene que estar multiplicado por 2 en el caso del prisma y en el caso del cilindro. En la pirámide, pues aquí hay que saber un poquito más. Necesitamos algunos datos más. Para saber el área lateral necesitamos saber, como el área lateral está compuesta por triángulos y tenemos que hallar el área de cada triángulo, pues bien, ¿qué es el área del triángulo? Acordaos que el área del triángulo era base, que en este caso coincide con uno de los lados, por la altura, que aquí le vamos a llamar apotema del triángulo, ¿vale? O apotema lateral, con la A mayúscula, ¿lo veis? Entonces es perímetro. El perímetro es porque toda el área, hay que sumar todos los lados, por eso el perímetro. Sí. Hay que sumar el área de todos los triángulos, por lo tanto el perímetro ya te asegura de que estás poniendo este triángulo, el de atrás, etcétera, los que tengamos. El perímetro por el apotema, que sería lo que conocíamos en los polígonos como la altura, y siempre dividido por 2. Eso sería el área lateral, ¿lo veis? Lo colocamos aquí. Bien, y el área de la base, en este caso es un cuadrado, lo cual es muy fácil de hallar, ¿no? Porque si tenemos el lado, pues el lado por lado.
Pero si es un hexágono o un pentágono, etcétera, pues habría que aplicar la fórmula de perímetro por apotema dividido entre 2. Pero este apotema es el apotema de la base, lo ponemos con minúsculas, ¿vale? Y lo colocaríamos aquí. En este caso lo ha dejado sin colocar, pues para que nos demos cuenta de que hay una sola base. No es como aquí, que hay dos bases. Pues aquí hay una sola base, ¿veis? Pero vamos, se colocaría aquí a continuación. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa con el cono? Pues con el cono, aquí hay que darse cuenta de que la altura del cono, que es esta de aquí, la del vértice hasta la base, no coincide con la generatriz, que en el caso del cilindro sí coincidía, G es igual a H, pero aquí no. Por lo tanto, vamos a necesitar, para el área no vamos a necesitar la altura, ya veremos que para el volumen sí. Para el área necesitamos la generatriz. Y nada, pues el área lateral sería pi por R y por G. Sabiendo la R, sabiendo la generatriz, pues podemos hallar el área lateral y también podemos hallar el área de la base, pi R cuadrado. Muy bien, pues en principio para el área, pues ya con esos datos sería suficiente. El problema que podemos tener es que no nos den... pues por ejemplo, que aquí no nos den la generatriz directamente y nos den la altura y el radio. Bueno, pues muy bien, pues con el teorema de Pitágoras vemos que esto es un triángulo rectángulo. Esta es la generatriz también, todo. Es la que genera al cono. Pues nada, pues entonces la podríamos hallar perfectamente. Esto sería la hipotenusa, un cateto y otro cateto. Pues G al cuadrado es igual a H al cuadrado más R al cuadrado. Y ya despejando, G es igual a raíz cuadrada de H al cuadrado más R al cuadrado. Si conocemos lo que es H y conocemos lo que es R, pues podemos hallar G. Y entonces venimos y lo colocamos aquí. Vale. Bueno, pues vamos a ver ahora los volúmenes. Si nos fijamos en los volúmenes, damos cuenta que casi siempre en los volúmenes aparece la altura, la altura, la altura, la altura. Bueno, aquí en la esfera no, porque no hay altura. Bueno, pues nada, en los primas muy fácil. Área de la base por la altura, es decir, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto es esta base, la desplazamos hacia arriba, pues la altura que tenga, pues ese es el volumen. El área de la base por la altura. Para el área de la base necesitamos conocer el apotema. Y claro, y lo que mide sus lados para saber hallar el perímetro. ¿De acuerdo? Lo colocamos aquí y ya está, la altura. Es muy fácil el área de los volúmenes. En el caso de la pirámide, bueno, pues igual, va a ser igual que el área de un prisma, pero dividido entre 3. Si esto fuese un prisma, con la misma base y con la misma altura, bueno, pues el área de la base, perímetro por apotema, dividido entre 2, por la altura, ¿veis? Otra vez aparece la altura. La altura de la pirámide no hay que confundirla con el apotema, es decir, esta longitud del triángulo lateral. La altura es la distancia que hay desde el vértice hasta la base. ¿Y la del cono? Pues la del cono es igual que la del cilindro, el volumen, es igual que el del cilindro. Bueno, creo que no expliqué el volumen del cilindro, lo explico ahora. Es también muy fácil. La base siempre va a ser la misma, es un círculo, por lo tanto la base es pi r cuadrado, su área, por la altura o por g, da igual. Y ya está. Ya lo hallamos. El volumen del cono, pues el cono es un tercio del volumen de un cilindro que tuviese esta altura y tuviese esta base, la misma base. Bien, pues nada. La altura aquí es esta. Sabemos el radio, pues un tercio por pi r al cuadrado por h. Acordaos siempre poner los volúmenes en centímetros cúbicos y las áreas en centímetros cuadrados. Y bueno, pues el volumen de una esfera, 4 tercios por pi y por r al cubo. Al cubo. Bien, en principio, pues esto sería. Repito, el único problema que podéis tener a la hora de calcular esto es que confundáis en el caso del cono la G con la H, por un lado. En el caso de la pirámide, el apotema
lateral o el apotema del triángulo con el apotema de la base, que lo confundáis aquí a la hora de colocar los datos. Y poco más. Si hay que hallar algún dato porque no te lo dan directamente, pues casi siempre es con el teorema de Pitágoras. Bueno, a ver, sería muy fácil. Si en el caso de aquí te diese un diámetro, pues lo divide entre 2 y te dan el radio. ¿De acuerdo? No hay problema a ese nivel. Y estaría.